Hola mis queridos historiadores, bienvenidos a esta nueva aventura en la cual conoceremos al Ejército Fantasma, nacido de la Operación Overlord durante la Segunda Guerra Mundial. Así que por favor no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, dejarme tus comentarios y por favor quédate hasta el final del video. Acompáñame. En 1944 se gestaba la Operación Overlord, o más conocida como el Día D, con la cual los aliados pretendían volver y entrar a la Europa ocupada por parte de los nazis. Es así pues que dentro de toda esa estructura que se utilizó para poder ejecutar la Operación Overlord, se creó la Operación Fortaleza. Esta pues fue asignada a una unidad del ejército de los Estados Unidos conocida principalmente como el 23º Cuartel General de las Tropas Especiales de los Estados Unidos. Esta unidad especial estaba conformada por lo menos por 1100 hombres y tenían unas órdenes bastante particulares, que era hacerse pasar por otras unidades del ejército aliado. Esto se hacía con la finalidad de poder engañar semanas previas al desarrollo del día D a los nazis, teniendo en cuenta pues que iban a hacer y ejecutar la operación del día D, la operación Overlord, y esto les permitía precisamente tener una ventaja estratégica. Y en teoría estarían comandados por el general George S. Patton, nada más y nada menos pues que este gran general del ejército de los Estados Unidos. Desde el principio se le dijo a los soldados fantasma que debían utilizar todo su ingenio y capacidad para poder engañar al ejército alemán. Esto se les exigía teniendo en cuenta pues que la mayoría de los soldados que estaban ahí no eran soldados que estaban directamente ligados a la guerra, sino que los habían reclutado de academias de bellas artes, de agencias de publicidad y todo este tipo de entidades que estaban más dedicadas al espectáculo. Esto con la finalidad de que ellos pues pudieran precisamente utilizar ese conocimiento, esas capacidades y poder engañar en su momento al ejército alemán y a los nazis. Hay que tener en cuenta pues que estas personas eran más que todo artistas. En su vida civil habían sido artistas, eran publicistas, eran personas pues que estaban en un medio que estaba más dedicado al espectáculo y a la escenografía que propiamente a una labor o una actividad que vaya ligada a la guerra como tal. El ejército fantasma estaba compuesto principalmente por tres especialidades. El primero, que eran los maestros del engaño visual, es decir, aquellos que hacían todo lo posible para que el ejército fantasma se viera como una forma o de cierta forma para el enemigo. Lo segundo ya eran los maestros del engaño en cuanto a los sonidos. Esto complementaban los primeros, teniendo en cuenta de que estos eran los que daban esa vida sonora a ese ejército fantasma. Y los terceros eran los engaños que se hacían por parte de los técnicos de radio, que también contribuían, y era, como decirlo así, una sola estructura para complementar toda esa estrategia que se había hecho por parte del ejército aliado. Los soldados pues que pertenecían al primer grupo del engaño visual estaban equipados con tanques de guerra, camiones, jeeps, artillería e inclusive hasta aviones de combate. Pero todo este equipo militar tenía una pequeña particularidad, que eran equipos inflables, es decir, que eran de goma, que eran de hule. Esto pues lo utilizaban precisamente para engañar al enemigo, y el complemento de esta estrategia era dejar pasar un avión, un reconocimiento aéreo por parte del ejército alemán, para que ellos pues enviaran una información errónea de que un ejército se estaban concentrando cerca al puerto de Calais. Los soldados pues del segundo grupo, que ya estaban destinados al engaño con sonido, su trabajo principalmente era grabar los sonidos reales de la maquinaria bélica de los aliados. Es decir, por cada uno de los equipos militares que mencionamos ahorita, que eran de hule, ellos debían grabar el sonido real. Esto con la finalidad de poder utilizar esa información sonora y darle vida en cuanto a los sonidos a cada una de la maquinaria de hule que estaba allí. Ellos pues mezclaban toda esa información sonora con el objetivo de transmitirle al enemigo una imagen real de un ejército dotado de todo equipo militar. Por su parte, los soldados destinados al tercer grupo, es decir, a los de engaño radial, lo que hacían, o el trabajo que tenían, era de poder generar tráfico radial falso. Ellos eran de cierta forma una versión paralela, y eso se le denominó parodia radiofónica. Es decir, imitaban a los operadores reales del ejército aliado
y esto les permitía tener una ventaja estratégica en cuanto a la información que se transmitía por medio de la operación real, que era pues la operación Overlord o el día D. En resumen, la operación Fortaleza y su ejército fantasma consistió nada más y nada menos que en un equipo militar de combate inflable, en una serie de grabaciones de los equipos reales y como tercer punto, en transmisiones radiales falsas por parte de operadores ficticios del ejército. Todo esto como táctica militar del ejército fantasma para engañar a los alemanes previo al desembarco en Normandía. El ejército fantasma pues consiguió su objetivo, teniendo de presente pues que los alemanes concentraron el mayor de sus fuerzas en el puerto de Calais, esperando la inevitable invasión del ejército fantasma de George Patton. Esto permitió que se diera de mejor forma la invasión a Normandía, es decir, el desarrollo del día D durante la Segunda Guerra Mundial.